Hola, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el problema 3.1, Sociedades Médicas. El equipo está conformado por Rafael Antonio González Zamora, Carla Reyes Ávila, Juan Carlos Ortega Lugo y su servidor José Víctor Portugal García. Para la materia de base de datos distribuida. Explicaré un poco acerca del problema 3.1 de sociedades médicas. En este caso, el enunciado dice, una de las sociedades médicas más importantes del país con sede central en Madrid y otros dos grandes centros médicos en esta misma ciudad. En cada uno de ellos se atienden determinadas especialidades médicas por el personal contratado por dicha sociedad, de manera que una especialidad puede darse en un centro o en varios, y todos los centros tienen al menos una especialidad. En la actualidad tienen una base de datos relacional centralizada a la cual acceden todos los centros con el siguiente esquema. El- Hay varias tablas, en este caso hay alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 y se podría decir que cada una está relacionada casi entre sí. En este caso es centros, personales sanitarios, especialidades y consultas. En este caso nos vamos a centrar más que nada en lo que son los atributos y más que nada el tipo de dato que se le asignó a cada uno. En este caso, en este script, aquí viene lo que es la creación del esquema o base de datos llamada sociedades y vamos a crear tabla por tabla. En este caso vamos a iniciar con centros. Centros va a tener sus respectivos atributos y sus respectivos tipos de datos para cada atributo. Cabe recalcar que cada tipo de dato tiene que ser el mismo e incluso la misma dimensión o el tamaño de los tipos de datos tiene que ser el mismo para la relación de las llaves primarias o llaves foráneas. En este caso, para explicarlo de mejor manera, aquí están ya hechas lo que son las tablas, el esquema completo y procederé a decir cuáles están relacionadas con cuáles, qué atributos están relacionados con otros atributos. En este caso, la tabla que más está relacionada es la tabla de consultas. Esta tabla no tiene lo que son llaves primarias, simplemente tiene lo que son llaves foráneas y dos atributos de más. En este caso, están relacionados el código centro, código empleados y código especialidades, eh, con sus respectivas tablas, especialidades, personales y centros. Personales sanitarios simplemente está relacionada con código empleados y centros está más que nada relacionado con lo que había comentado, consultas. Centros, la tabla centros tiene su llave primaria que se llama código centro. La tabla personales tiene su llave primaria que es llamada código empleado y especialidades con código especialidad. Como mencioné, cada una se va a estar relacionando directamente con la tabla de consultas. Y eso sería todo. En el diagrama de distribución de datos contenemos los siguientes datos que podemos observar en cada uno de estos contenedores. Lo primero que se debe tener en cuenta es que utilizamos contenedores Docker para realizar dicha práctica. El contenedor Docker en sí es un sistema operativo que asimila una máquina virtual de un servidor. Este se instala en cada uno de los servidores y proporciona comandos sencillos para crear, iniciar o detener ciertos contenedores. Aquí tenemos el primer contenedor, que es donde se tiene el administrador, que nos devuelve la información de la parte del contenedor que podemos ver aquí donde dice NDB Cluster. Dicha información puede ser el estado de cada uno de los nodos. En este segundo contenedor tenemos lo que es el storage o NDB Cluster, que es nuestro equipo donde vamos a poder gestionar los datos contenidos en cada una de las sedes que se encuentran en el siguiente contenedor de SQL. Y en este caso, el nodo 2 de la parte del clúster es la réplica del primero. En tercer lugar, tenemos este contenedor donde va a contener estos tres tipos que aquí se nombran como MySQL 1, 2 y 3, pero en este caso son nuestros tres tipos de sedes, donde como el problema que tenemos nos lo indica, contenemos el centro 1, el centro 2 y el centro 3, donde el centro 1 va a ser diferente, ya que este va a poder contener las nóminas personales y se encuentra ubicado dentro del equipo de trabajo.
Y por último, el contenedor de aplicación, que es la vista por parte de los usuarios que vamos a utilizar y van a poder manipular la información que se encuentra en cada uno de nuestros centros o nuestras sedes. NDB-MGMD, el cual va a ser el administrador del clúster, el que nos va a devolver la información y todo lo relacionado al clúster. Los nodos de datos que están nombrados como NDB-1 y NDB-2, solamente estamos utilizando dos. También estamos utilizando los tres servidores MySQL, MySQL1, MySQL2 y MySQL3. Los tres van a estar en distintos puertos, en el 3310, 3311 y 3312 respectivamente. Van a utilizar su base de datos, sociedades médicas, y todos van a estar ligados en la misma red, la cual se llama DB-cluster. La configuración de este servidor está en MySQL-cluster, el cual es el archivo que va a utilizar el clúster para poder funcionar. En este caso le estamos indicando que solamente estamos utilizando dos réplicas, o sea, dos nodos de réplicas. Nuestro tamaño de memoria, nuestros datos de memoria van a ser de 80 megas y el índice de 18 megas. Aquí le comenzamos a indicar qué va a ser cada nodo, a qué pertenece cada nodo del hostname. En este caso, el hostname administrador 1 va a ser el que nos va a devolver todo el estado del clúster, el cual va a ser el nodo 1. Los siguientes nodos, los cuales son estos dos, son los nodos de datos, los cuales están indicados por su nombre, NDB-1 y NDB-2. Y por último, los tres nodos de SQL, los cuales son los simuladores de lo que vienen siendo las tres sedes de las unidades médicas. Por último, el archivo de configuración del clúster, el cual está diciendo que el administrador de NDB-MGMD es el administrador 1, el cual va a usar el usuario MySQL, y por último el sistema de almacenamiento por defecto de la base de datos va a ser NDB cluster. Queremos ver de mejor manera todos los contenedores levantados. Aquí está el proyecto DB distribuidas y podemos ver que todos los contenedores están activos. El administrador, los tres motores de SQL, el 2, 3 y 1, y por último los nodos de datos. Para poder acceder a un motor de SQL, como por ejemplo voy a acceder al 1, voy a acceder a su terminal. Y aquí ya estoy simulando que yo estoy dentro de este contenedor. Por lo tanto, yo aquí voy a ser capaz de ejecutar MySQL -u root -b, y si escribo la contraseña, la cual es root, ya me está estoy dentro de lo que es el servidor SQL, MySQL, perdón. Si hago un show tables, un show databases, puedo ver la base de datos sociedades médicas. Este es el script de la base de datos global. Si yo hago un show tables, me va a indicar que no tengo ninguna tabla, así sea en la consola 1, en la consola 2 y en la consola 3. También me va a indicar que no tengo nada. Bueno, voy a copiar y pegar todo el script, el cual es el que pertenece al proyecto de sociedades médicas. En este caso tenemos la tabla centros, personales, personal sanitarios, especialidades, consultas, y voy a proceder a crear la base de datos. Ok. Listo. Y si yo hago un show tables, ya me están dando las tablas. Recordemos que estamos en la consola de MySQL 1.
no en MySQL 2 ni en MySQL 3. Por lo tanto, si yo hago un show tables en MySQL 2, las tablas se están viendo reflejadas, al igual que en MySQL 3 se están viendo reflejadas. Esto es porque todo se está guardando en los nodos de datos, los cuales son los contenedores que ya están en funcionamiento. Vamos a hacer la inserción de datos. Primero vamos a mostrar las tablas que todos los nodos, bueno, los servidores tienen las tablas relacionadas. Y ahora voy a hacer una selección de todos los centros. Y podemos ver que no tenemos datos, incluso tampoco en el servidor 2 y tampoco en el servidor 3. Aquí tengo unos datos de prueba por los cuales voy a hacer la inserción. Y recordemos que estamos en el servidor número 1. Si yo hago la inserción de datos, ya me está diciendo que está correcto. Hago una selección en el servidor 2. Me está mostrando todos los datos del servidor 2, los cuales por ahora he insertado son 3 seguros, y lo mismo para el servidor número 3. Incluso si hago lo mismo en el servidor número 1, también tengo que ver lo que son los datos. Ahora vamos a hacer una prueba, pero ya con transacciones. Para eso voy a iniciar una transacción. Voy a eliminar esto para que no se dupliquen. Una transacción, hago una inserción, hago la selección y aquí voy a hacer un rollback. Bueno, por mientras no voy a hacer nada para que veamos cómo funciona. Voy a hacer la transacción, por lo tanto aquí ya me aparece otro centro médico. En este caso es el ISSSTE, este es de aquí. Si yo hago el select en el servidor número 2 o en el 3, no debo de ver el ISSSTE. ¿Por qué? Esto pasa porque estoy usando transacciones. Todo lo que estoy haciendo en el servidor número 1 se va a quedar en el servidor número 1, ya que estoy haciendo transacciones. Por lo tanto, todos los datos se mantienen en memoria, no se pasan a los nodos de datos, por lo que no podemos verlos esos datos. Esto va a pasar si yo hago un commit. Cuando yo ejecute el commit, ya me aparece el cuarto seguro, el cual es el ISSSTE. Ya podemos verlo en todos los servidores reflejados. De manera mostrada anteriormente, podemos hacer modificaciones a los datos, incluso eliminarlos, utilizando transacciones o modificaciones directas. En este caso yo ya tengo preparado este pequeño script, el cual inicia una transacción. Lo que hace es actualizar las consultas al día viernes del código empleado 05. Si hago, por ejemplo, en estos momentos unas consultas, puedo ver que el empleado 05 tiene día lunes, día miércoles, pero yo quiero que se actualicen al día viernes. Entonces, para hacer esto, pues selecciono todo el script y bueno, voy a guardar esto. De esta manera aquí ya podemos ver que ya están para el día viernes del empleado 05. Sin embargo, en los demás servidores no puedo ver esta información actualizada todavía porque se mantiene en memoria por la transacción. Entonces, si yo lo quiero guardar todo, voy a tener que escribir un commit. Cuando yo escribo el commit, ya voy a poder ver la información actualizada al día viernes en todos los nodos. Ok, bueno, puedo hacer lo mismo en los demás servidores. Por ejemplo, voy a modificar aquí, voy a borrar las consultas del empleado 05.
del empleado 05. Voy a ejecutar y como puedo ver ya no encuentro al código de empleado 05. Por lo tanto la información aquí en este servidor ya está eliminada. Sin embargo, en el servidor 2 todavía se mantiene y en el servidor 3 también se mantiene. Meet y vuelvo a hacer un select, ya no puedo ver la información. Y esto es porque toda la información, cuando yo la guardo, ya se está sincronizando en los nodos de datos. Y de esta manera tenemos un sistema distribuido entre varias sedes de un sistema de sociedades médicas. Las fragmentaciones que nos propone el problema. La primera fragmentación es una fragmentación vertical, la cual nos solicita extraer los datos código de empleado, salario, IRPF y fecha de contrato de la tabla personales. Si ejecuto la consulta, me van a aparecer los datos correspondientes a lo que estoy solicitando. La segunda fragmentación es una fragmentación vertical, la cual me está solicitando el código empleado, nombre, dirección, código de centro de la tabla personales, donde el código de centro sea 1, 2 y 3. Si yo ejecuto la consulta, me va a devolver los códigos de centro 1, 2 y 3 con sus respectivos datos. La segunda fragmentación, la tercera, perdón, ya es una fragmentación mixta, la cual necesito crear primero una consulta que se llame, de la tabla personales sanitarios. De ella voy a extraer código empleado, función y años de especialidad, donde el código de empleado esté dentro de esta subconsulta aquí dentro. En este caso solamente estoy seleccionando código de empleado de personales, donde personales.código de empleado sea el 01, 02 y 03. Si yo ejecuto esta consulta, me va a devolver las funciones de estos empleados. La cuarta consulta está haciendo una selección de código de centro, empleado, especialidad, día, semana, hora de consultas, donde el código de centro sea 1, 2 y 3. Si ejecuto la consulta, me está devolviendo los datos pertenecientes a esta consulta. En la quinta consulta ya también es un poco más parecida a la tercera. Selecciono código de especialidad, nombre de especialidad y descripción de especialidades, donde el código de especialidad esté dentro de código de especialidad consultas, donde el código de especialidad sea 01, 02 y 03. Si yo ejecuto la consulta, me debe devolver las consultas, las especialidades pertenecientes a esa consulta. Como conclusiones, tenemos que contar con una base de datos distribuida es muy ventajoso, sobre todo en la manera en la que se decidió distribuir esta base de datos. Gracias a ella se permitió tener un acceso rápido a este desde cada centro, así teniendo cada una un acceso rápido a los datos que les son de mayor relevancia a cada uno de los hospitales, como lo sería el personal y las consultas que han sido programadas. En resumen, tener una base de datos distribuida es la mejor manera de poder tener acceso rápido y eficiente a los datos. Además que estos quedan protegidos y respaldados debido a la arquitectura de este tipo de base de datos.